Nunca olvidaré el día que cambió mi vida para siempre. Estaba sentado en mi oficina, revisando propiedades en Internet como lo hacía cada tarde después del trabajo, más por costumbre que por verdadera intención de comprar algo. Mi café ya estaba frío, olvidado entre correos electrónicos y llamadas pendientes. Fue entonces cuando la vi, una mansión que parecía sacada de mis sueños más salvajes. El precio, $4,3 millones, era una locura. Una completa y absoluta locura. Pero algo en esas fotos me atrapó por completo. Los ventanales que iban del suelo al techo dejaban entrar una luz que parecía mágica. Los jardines, extensos y bien cuidados, me recordaban a los parques donde jugaba de niño. Y esa piscina brillaba como un espejo bajo el sol de la tarde. Es una tontería, me dije a mí mismo, pero ya estaba marcando el número del agente inmobiliario. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar el tono de llamada. Cuando la agente contestó, su voz sonaba sorprendentemente normal, como si vender mansiones de millones de dólares fuera algo de todos los días. ¿Podría verla hoy mismo?, me escuché preguntar, sorprendiéndome incluso a mí. Eran casi las 6 de la tarde, pero la agente pareció emocionarse con mi urgencia. Por supuesto, respondió, puedo encontrarme con usted en 1 hora. Durante el trayecto en coche, llamé a Ana, mi pareja. Cuando le conté lo que estaba haciendo, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Estás loco?, fue lo primero que dijo, pero no sonaba enfadada. Más bien parecía divertida, como si estuviera acostumbrada a mis impulsos repentinos. Espérame ahí, añadió, no vas a ver nuestra posible casa sin mí. La mansión era aún más impresionante en persona. El camino de entrada serpenteaba entre árboles antiguos que debían llevar ahí más tiempo del que yo llevaba vivo. Ana llegó justo cuando la agente inmobiliaria abría la puerta principal, una pieza imponente de madera tallada que chirriaba suavemente, como dándonos la bienvenida. El interior olía a madera pulida y a algo más que no pude identificar, quizás historia. Nuestros pasos resonaban en el suelo de mármol mientras seguíamos a la agente por el vestíbulo. Ana me apretó la mano, y supe que ella también lo sentía. Esto no era solo una casa, era una posibilidad, un futuro que podíamos tocar con las puntas de los dedos. Cada habitación que visitábamos me convencía más de que había tomado la decisión correcta al venir. La cocina era un sueño hecho realidad, con encimeras de granito que brillaban bajo las luces empotradas y electrodomésticos que parecían sacados del futuro. Ana, que adoraba cocinar, ya estaba planeando en voz alta dónde pondría cada cosa. El salón principal tenía ventanas que daban al jardín trasero, donde la piscina reflejaba el cielo del atardecer. Me imaginé inmediatamente las fiestas que podríamos organizar aquí, las risas de nuestros amigos mezclándose con el sonido del agua y la música suave de fondo. Pero fue cuando llegamos al estudio en la planta superior cuando supe que estaba perdido. Era una habitación circular, con estanterías que llegaban hasta el techo y un ventanal en forma de arco que ofrecía una vista panorámica de los alrededores. La luz del atardecer entraba en diagonal, creando patrones dorados en la alfombra. Me vi trabajando ahí, rodeado de libros y paz, con el mundo exterior convertido en un paisaje lejano y tranquilo. ¿Qué opinas?, le pregunté a Ana cuando la agente nos dejó un momento a solas. Ella estaba tocando una de las columnas decorativas, perdida en sus pensamientos. Es perfecta, dijo finalmente, pero... sabía lo que venía. Su madre. Mi suegra era el tipo de persona que tenía una opinión sobre todo, y raramente era positiva. Desde que Ana y yo empezamos a salir, siempre había encontrado alguna pega a cada decisión que tomábamos. Nuestro apartamento actual era demasiado pequeño, pero también demasiado caro para lo que era. Cuando conseguí mi ascenso, comentó que seguramente significaría menos tiempo en familia. Nada era suficientemente bueno para su hija. Tu madre tendrá que aceptarlo, dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Esto es para nosotros, no para ella. Ana asintió, pero vi la preocupación en sus ojos. Su madre tenía una manera de meterse en nuestras decisiones que era casi sobrenatural. La negociación fue sorprendentemente rápida. Parecía que el destino estaba de nuestro lado, el vendedor estaba ansioso por cerrar el trato, y mi oferta, aunque ligeramente por debajo del precio pedido, fue aceptada casi inmediatamente.
Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo, llamadas con el banco y planes de mudanza. Cada vez que visitábamos la casa para tomar medidas o planear la distribución de los muebles, descubríamos nuevos detalles que nos enamoraban más del lugar. Un nicho escondido perfecto para una biblioteca. Una ventana con un asiento incorporado donde se podía ver la puesta de sol. Un pequeño jardín lateral ideal para cultivar hierbas aromáticas. Pero con cada visita, también crecía mi inquietud sobre la reacción de mi suegra. No habíamos querido decirle nada hasta que todo estuviera firmado y fuera oficial. Ana insistía en que era mejor así, para evitar interferencias prematuras, como ella las llamaba. Pero ambos sabíamos que no podríamos mantener el secreto por mucho más tiempo. La noticia finalmente llegó a oídos de mi suegra un martes por la tarde. Ana la había invitado a tomar café, pensando que dar la noticia en terreno neutral sería más seguro. Yo me había quedado en la oficina, supuestamente ocupado con trabajo, pero en realidad estaba demasiado nervioso para enfrentarme a ella. Mi teléfono vibró exactamente 1 hora después de que empezara el café. Era un mensaje de Ana: viene para allá. 3 palabras que me hicieron sudar frío. No tuve que esperar mucho. Mi suegra apareció en mi oficina como un vendaval, sin molestarse en anunciarse con mi secretaria. $4 millones, fueron sus primeras palabras. No gritaba, lo cual era peor. Su voz tenía ese tono controlado que usaba cuando estaba verdaderamente enfadada. ¿En qué estabas pensando? Me enderecé en mi silla, intentando proyectar una confianza que no sentía. Es una inversión, empecé a explicar, pero ella me cortó con un gesto. Una inversión es comprar un apartamento para alquilar. Esto es una locura. Se sentó frente a mí, sus ojos clavados en los míos. ¿Sabes lo que podríais hacer con ese dinero? Podríais comprar 3 casas normales. Podríais invertir en un negocio. Podríamos ser felices, la interrumpí, sorprendiéndome a mí mismo con mi firmeza. Es lo que queremos, es lo que podemos permitirnos, y es nuestra decisión. Vi algo cambiar en su mirada. No era aprobación, ni siquiera comprensión, sino algo más oscuro. Ya veo, dijo lentamente. Así que esto es cosa tuya. Has convencido a mi hija de que necesitáis vivir por encima de vuestras posibilidades. Mamá, la voz de Ana nos sobresaltó a ambos. Estaba en la puerta, sin aliento, como si hubiera corrido hasta aquí. Ya basta. La decisión está tomada. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Mi suegra se levantó despacio, alisándose la falda con gestos deliberados. Bien, dijo finalmente. Es vuestra vida. Pero su tono sugería que esto no había terminado. Los días siguientes fueron un frenesí de preparativos para la mudanza. Cajas, cintas de embalar, discusiones sobre qué conservar y qué donar. Era más fácil concentrarse en los aspectos prácticos que pensar en la sombra que la desaprobación de mi suegra proyectaba sobre nuestra felicidad. La mansión empezó a llenarse gradualmente con nuestras cosas. Cada objeto que colocábamos, cada cuadro que colgábamos, parecía un acto de rebeldía y de afirmación. Este era nuestro espacio, nuestro sueño, nuestra decisión. Los muebles nuevos llegaban en camiones enormes, y poco a poco, las habitaciones vacías empezaron a cobrar vida. Sin embargo, no podía evitar notar que Ana estaba más callada de lo normal. La sorprendía a veces mirando su teléfono con preocupación, probablemente mensajes de su madre que prefería no compartir conmigo. Por las noches, cuando nos sentábamos en el porche a contemplar nuestro nuevo reino, sentía que parte de su mente estaba en otro lugar, lidiando con una batalla invisible que yo no podía ayudarla a pelear. Después de 3 semanas viviendo en la casa, decidimos que era hora de hacerlo oficial. La idea de la fiesta de inauguración surgió durante el desayuno, mientras Ana preparaba tostadas y yo intentaba descifrar cómo funcionaba la cafetera nueva. Deberíamos celebrarlo, dijo ella, y su entusiasmo me recordó por qué me había enamorado de ella. La planificación nos mantuvo ocupados durante las siguientes 2 semanas. Queríamos algo elegante pero no pretencioso, una celebración que reflejara quiénes éramos realmente. Ana se encargó de la comida, insistiendo en que contratar un servicio de catering sería demasiado formal.
Yo me ocupé de las bebidas y la música, creando listas de reproducción que iban desde jazz suave para la cena hasta éxitos bailables para más tarde. Las invitaciones se enviaron por mensaje, excepto una. La de mi suegra la entregamos en persona, un gesto de paz que esperábamos que apreciara. Nos recibió en su casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y aceptó la invitación con un «por supuesto que iré», que sonaba más como una advertencia que como una promesa. El día de la fiesta amaneció perfecto, como si el clima quisiera ponerse de nuestra parte. El sol de la tarde entraba por los ventanales, haciendo brillar el suelo recién pulido. Ana había distribuido flores por toda la casa, ramos sencillos pero elegantes que añadían toques de color sin resultar excesivos. El aroma limpio se mezclaba con el de la comida que llevaba preparando desde temprano. Los primeros invitados empezaron a llegar alrededor de las 7. Amigos del trabajo, vecinos curiosos por conocer a los nuevos residentes, compañeros de universidad que no veíamos desde hacía tiempo. Cada persona que cruzaba el umbral traía consigo exclamaciones de asombro y felicitaciones sinceras. La casa parecía cobrar vida con cada nuevo invitado, como si hubiera estado esperando este momento. Mi mejor amigo, Carlos, me dio un abrazo que casi me deja sin aire. «Hermano, esto es una locura», exclamó, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. «Cuando me dijiste que habías comprado una mansión, pensé que exagerabas». Su reacción genuina me hizo sentir orgulloso, recordándome por qué habíamos tomado esta decisión. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando las luces del jardín se encendieron automáticamente, bañando la piscina en un resplandor azulado que arrancaba destellos del agua. Varios invitados habían salido a la terraza, copas en mano, admirando la vista nocturna. El murmullo de las conversaciones y las risas se mezclaba con la música que salía suavemente por los altavoces ocultos en el jardín. Ana brillaba esa noche. Llevaba un vestido azul sencillo que la hacía parecer más feliz y relajada de lo que la había visto en semanas. Se movía entre los invitados con naturalidad, compartiendo historias sobre la mudanza y los planes que teníamos para la casa. Verla así me confirmaba que, a pesar de todo, habíamos tomado la decisión correcta. En la cocina, un grupo se había formado alrededor de la isla central, donde habíamos dispuesto una selección de tapas y aperitivos. Mi hermana Laura, que había venido desde Valencia especialmente para la ocasión, estaba contando la historia de cómo casi perdió su vuelo. Sus gestos animados hacían reír a todos, y por un momento me sentí completamente en paz. «Tu madre aún no ha llegado», me susurró Ana cuando nos encontramos junto a la mesa de bebidas. Eran casi las 9, y la ausencia de mi suegra empezaba a ser notoria. Vi la preocupación en los ojos de Ana, aunque intentaba disimularla. «Vendrá», le aseguré, aunque no estaba tan seguro como pretendía sonar. Como si mis palabras la hubieran invocado, el timbre sonó. Ana y yo intercambiamos una mirada rápida antes de dirigirnos a la puerta. Mi suegra estaba ahí, impecablemente vestida en un traje negro que parecía más apropiado para un funeral que para una fiesta. Su expresión era indescifrable mientras nos daba 2 besos a cada uno. «Lamento el retraso», dijo, aunque su tono sugería que había sido completamente intencional. El tráfico estaba imposible. Todos sabíamos que vivía a menos de 10 minutos en coche. La observé mientras entraba en la casa, notando cómo sus ojos escaneaban cada detalle, cada esquina, cada decoración. Su mirada se detuvo brevemente en una pequeña marca en la pared donde habíamos colgado un cuadro esa misma mañana, y pude ver cómo sus labios se tensaban ligeramente. La fiesta continuó, pero algo había cambiado en el ambiente. Era como si una corriente fría se hubiera colado por debajo de las puertas. Vi cómo mi suegra se movía por la casa como un crítico de arte en una galería, examinando cada decisión que habíamos tomado con la decoración, cada mueble que habíamos elegido. Los invitados, ajenos a la tensión subyacente, seguían disfrutando. En el salón, alguien había subido el volumen de la música y algunas parejas habían empezado a bailar. El ambiente festivo contrastaba con la nube oscura que sentía cernirse sobre nosotros. Ana intentaba mantener una sonrisa, pero la conocía lo suficiente como para ver que estaba pendiente de cada movimiento de su madre. Cerca de la medianoche, cuando la fiesta estaba en su punto más animado, vi a mi suegra dirigirse hacia el estudio de la planta superior. Me disculpé con el grupo con el que estaba hablando y la seguí, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder.
El sonido de la fiesta se fue apagando mientras subía las escaleras, como si estuviera entrando en otra dimensión. La encontré de pie junto al ventanal del estudio, su silueta recortada contra el cielo nocturno. No se giró cuando entré, pero supe que era consciente de mi presencia. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de palabras no dichas y reproches contenidos. «Es una casa preciosa», dijo finalmente, sin girarse. Su voz sonaba extrañamente hueca en la habitación vacía. «Demasiado preciosa, quizás». Me acerqué hasta estar a su lado, mirando también por la ventana. Abajo, en el jardín, podía ver a los invitados moviéndose como sombras coloridas bajo las luces. La música llegaba amortiguada, creando una banda sonora surreal para este momento. «¿Qué es lo que realmente le molesta?», pregunté, decidiendo que era hora de enfrentar el problema directamente. ¿El precio? ¿La ubicación? ¿O es simplemente que fue mi decisión? Se giró entonces, y por primera vez vi algo más que desaprobación en sus ojos. Había preocupación, y quizás algo de miedo. «¿Sabes lo que significa vivir en un lugar así?», preguntó. «No es solo el dinero. Es la responsabilidad, las expectativas, el mantenimiento. Es como vivir en una pecera de cristal donde todo el mundo te observa, esperando que fracases». «O que tengamos éxito», respondí. «¿Ha considerado esa posibilidad?». Soltó una risa corta, sin humor. «Mi hija merece lo mejor», dijo, como si eso explicara todo. «Pero esto es demasiado arriesgado. Un paso en falso, un mal mes en el trabajo, y todo podría venirse abajo». Abajo, alguien había puesto una canción más movida, y las risas subieron de volumen. La vida seguía su curso, ajena a nuestra conversación en las alturas. «Ana es feliz aquí», dije finalmente. «Yo soy feliz aquí. ¿No es eso lo que importa?». «La felicidad no paga hipotecas», respondió secamente. Se alejó de la ventana y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Solo espero que sepas lo que estás haciendo». La fiesta continuó hasta bien entrada la madrugada. Los invitados se fueron marchando poco a poco, cada uno con una historia diferente que contar sobre la noche. Mi suegra se despidió temprano, citando un compromiso temprano al día siguiente. Su partida dejó un sabor agridulce en el aire. Cuando el último invitado se fue, Ana y yo nos quedamos solos en el salón, rodeados de copas vacías y platos por recoger. El silencio que siguió a tanto ruido era ensordecedor. Ana se acurrucó junto a mí en el sofá, exhausta pero contenta. «Ha sido una buena fiesta», murmuró, medio dormida. «A pesar de todo». «A pesar de todo», repetí, abrazándola más fuerte. Pero mientras miraba alrededor, a nuestra casa hermosa y vacía, no pude evitar preguntarme si las palabras de mi suegra contenían más verdad de la que quería admitir. La mañana después de la fiesta, mientras recogíamos los últimos vestigios de la celebración, notaba que algo había cambiado en el ambiente de la casa. Las palabras de mi suegra seguían resonando en mi cabeza, mezclándose con el tintineo de las copas que guardábamos. Ana tarareaba distraídamente mientras limpiaba la cocina, pero podía notar cierta tensión en sus movimientos. El timbre del teléfono rompió la quietud de la mañana. Era ella otra vez. «Necesito que vengas a verme», le dijo a Ana. No era una petición, era una orden. Ana me miró, mordiéndose el labio inferior, un gesto que siempre hacía cuando estaba preocupada. «Voy contigo», le dije sin dudarlo. Ella negó con la cabeza. «Quiere verme sola», respondió, y había algo en su voz que me inquietó. «Dice que es importante». La vi marcharse con el corazón encogido. Mientras esperaba su regreso, intenté mantenerme ocupado. Limpié, organicé, reorganicé. Las horas pasaban y Ana no volvía. Mis mensajes quedaban en visto, pero sin respuesta. El sol empezaba a ponerse cuando finalmente escuché la puerta. Ana entró como una sombra de sí misma. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban ligeramente. Se sentó en la isla de la cocina, mirando fijamente la superficie de granito como si contuviera todas las respuestas del universo. «Mi madre», comenzó, y su voz se quebró un poco.
Mi madre dice que tiene pruebas de irregularidades en tus finanzas. Dice que has estado desviando fondos de la empresa para pagar la casa. Me quedé helado. La acusación era tan absurda que por un momento no supe cómo responder. Eso es imposible, dije finalmente. Sabes que todo está en regla. El banco revisó cada detalle antes de aprobar la hipoteca. Lo sé, susurró Ana. Pero ella tiene documentos. Papeles que parecen muy reales. Levantó la vista para mirarme. Dice que si no le entregamos las llaves de la casa, llevará esos documentos a la policía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, el jardín que tanto nos había enamorado se oscurecía con las sombras del atardecer. La casa, nuestro sueño hecho realidad, de repente parecía demasiado grande, demasiado vacía. Es un farol, dije, pero incluso yo podía escuchar la duda en mi voz. Mi suegra era una mujer con recursos y conexiones. Si realmente se había propuesto fabricar evidencia falsa, probablemente habría hecho un trabajo minucioso. Ana sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la encimera. «Quiere una respuesta esta noche», dijo suavemente. «Dice que si aceptamos entregar la casa, los documentos desaparecerán. Si no». Dejó la frase sin terminar, pero no hacía falta que la completara. Me acerqué al sobre con cautela, como si pudiera morderme. Dentro encontré una carpeta meticulosamente organizada. Extractos bancarios, transferencias, correos electrónicos, todo perfectamente falsificado para crear una historia convincente de malversación de fondos. Mi estómago se revolvió al ver la atención al detalle. Esto no era una amenaza improvisada, era un plan cuidadosamente elaborado. «¿Cómo ha podido hacer esto?», murmuré, más para mí mismo que para Ana. «Es tu madre. Se supone que debería querer lo mejor para ti». «Ella cree que esto es lo mejor para mí», respondió Ana con una risa amarga. «Está convencida de que nos estás arrastrando a la ruina, que esto es demasiado para nosotros. En su mente, está salvándome». Me senté junto a ella, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. La casa que nos rodeaba, que hace solo unas horas era nuestro refugio, ahora se sentía como una prisión dorada. Cada rincón que habíamos decorado con tanto amor parecía burlarse de nosotros. «Podríamos luchar», sugerí, aunque sabía que era una batalla cuesta arriba. «Demostrar que los documentos son falsos. Tenemos todas las pruebas reales, todos los papeles del banco». Ana negó con la cabeza. «¿Sabes cómo es mi madre? No se detendrá. Incluso si demostramos que todo es falso, encontrará otra manera. Y mientras tanto, tu reputación quedaría manchada. La sola acusación sería suficiente para causar daño». Me levanté y comencé a caminar por la cocina, necesitando moverme, hacer algo. Las luces automáticas del jardín se encendieron, creando sombras que bailaban en las paredes. El tiempo se nos acababa, y cada minuto que pasaba era un recordatorio de la decisión imposible que teníamos que tomar. «No es justo», dije finalmente, golpeando la encimera con más fuerza de la que pretendía. El sonido resonó en la cocina vacía. «No puede salirse con la suya así». Ana se acercó y puso su mano sobre la mía. Su toque era suave, pero podía sentir que temblaba ligeramente. «No se trata de justicia», dijo suavemente. «Se trata de sobrevivir. De elegir nuestras batallas». Miré alrededor, a la cocina donde habíamos preparado la cena la noche anterior, al salón donde habíamos bailado con nuestros amigos, al jardín que habíamos empezado a planear. Cada rincón contenía ya un recuerdo, una promesa de futuro que ahora parecía desvanecerse. El reloj de la pared marcaba implacablemente el paso del tiempo. Cada tic-tac era como un pequeño martillo golpeando en mi cabeza. Ana había empezado a recoger algunas fotos que habíamos colocado en las estanterías, como si ya hubiera tomado una decisión. «Espera», le dije, deteniendo sus manos. «Todavía no hemos decidido nada». Ella me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «¿Qué otra opción tenemos? No podemos arriesgarnos a que esos documentos salgan a la luz. Un escándalo así destruiría todo por lo que has trabajado». Me senté en el sofá,
hundiendo la cabeza entre las manos. La frustración y la rabia se mezclaban en mi interior, creando una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarme. Fue entonces cuando tuve una idea. Las llaves, dije de repente, levantando la cabeza. Quiere las llaves, ¿verdad? Bien, se las daremos. Pero antes, voy a hacer una llamada. Ana me miró con curiosidad mientras marcaba el número de mi abogado. A pesar de la hora, respondió al segundo tono. Le expliqué la situación rápidamente, omitiendo los detalles más delicados. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba. Tu madre quiere las llaves, las tendrá, le dije a Ana después de colgar. Pero lo que ella no sabe es que ya he puesto en marcha un plan. A veces, hay que perder una batalla para ganar la guerra. El timbre sonó justo cuando terminaba de hablar. Mi suegra estaba en la puerta, puntual como un reloj suizo. Su expresión era una máscara de triunfo apenas contenido cuando entramos en el salón. ¿Y bien?, preguntó, como si estuviera pidiendo la hora y no extorsionándonos para quedarse con nuestra casa. Me acerqué a ella lentamente, sacando las llaves del bolsillo. Las sostuve en alto, dejando que la luz se reflejara en el metal. Las llaves son suyas, dije, manteniendo mi voz controlada. Pero deberías saber algo, te vas a arrepentir amargamente de esto. Ella tomó las llaves con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las amenazas no te quedan bien, respondió con desdén. Deberías estar agradecido de que sea tan comprensiva. Mientras la veíamos inspeccionar su nueva propiedad como un general inspeccionando un territorio conquistado, Ana me apretó la mano. ¿Qué has planeado?, susurró. Ya lo verás, respondí en voz baja. A veces, la mejor venganza es la que toma su tiempo en desarrollarse. Esa noche, mientras empacábamos algunas cosas esenciales, la casa parecía diferente. Las sombras eran más largas, los sonidos más huecos. Pero mientras cerrábamos la puerta por última vez, sentí una extraña calma. Mi suegra había ganado esta batalla, sí, pero algo me decía que la guerra apenas estaba comenzando. Nos hospedamos en un hotel cercano esa noche. Ninguno de los dos podía dormir. Ana daba vueltas en la cama mientras yo miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. En algún lugar ahí afuera, nuestra casa, no, ya no era nuestra casa, se alzaba en la oscuridad. El amanecer nos encontró sentados en la pequeña mesa del hotel, con tazas de café que se enfriaban sin tocar. El silencio entre nosotros era diferente ahora, más pesado, cargado de preguntas sin responder y palabras sin decir. Ana miraba su teléfono cada pocos minutos, como esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. ¿Deberíamos ir a buscar el resto de nuestras cosas?, preguntó finalmente, su voz ronca por la falta de sueño. Estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. El nombre de su madre apareció en la pantalla, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Era como si el aparato fuera una bomba a punto de explotar. Ana respondió con manos temblorosas, poniendo el altavoz. La voz de mi suegra sonaba diferente, algo que nunca había escuchado antes en ella, miedo. Ana, necesito que vengan. Ambos, dijo, y pude notar un temblor en su voz que me puso en alerta. Hay algo que no está bien con la casa. Nos miramos, sorprendidos por el tono de urgencia en su voz. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Ana, la preocupación superando momentáneamente el resentimiento. Solo, vengan, por favor, respondió antes de colgar abruptamente. El viaje en coche fue tenso. El sol de la mañana bañaba las calles con una luz dorada que parecía burlarse de nuestro estado de ánimo. Cuando llegamos, encontramos a mi suegra en el porche, pálida como si hubiera visto un fantasma. Su habitual compostura había desaparecido por completo. Pasé la noche aquí, dijo sin preámbulos cuando nos acercamos. Quería sentir mi victoria. Soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo. Pero la casa tiene otros planes. La miré con confusión. Esta no era la mujer segura y dominante que nos había amenazado la noche anterior. Parecía más pequeña, vulnerable, casi asustada. ¿Qué quiere decir con que la casa tiene otros planes?,
Pregunté, intentando mantener el escepticismo fuera de mi voz. Vengan, dijo, girándose hacia la puerta. Tienen que verlo por ustedes mismos. Al entrar en la casa, lo primero que notamos fue el frío. A pesar del sol de la mañana, el interior estaba helado. Nuestros pasos resonaban de una manera diferente, como si el espacio se hubiera vuelto más grande, más vacío. Empezó poco después de que se fueran, explicó mi suegra mientras nos guiaba por el vestíbulo. Al principio eran cosas pequeñas. Ruidos extraños, como pasos en el piso de arriba. Pensé que era la casa asentándose, ya saben, cosas normales en una construcción antigua. Se detuvo frente a la escalera principal, sus manos retorciéndose nerviosamente. Pero luego, las luces empezaron a comportarse de manera extraña. Se encendían solas, incluso después de que desconecté el sistema automático. Y los ruidos se volvieron más fuertes, más claros. Como si alguien estuviera caminando, moviendo muebles. Ana y yo intercambiamos miradas. Conocíamos cada ruido de esta casa, cada crujido y susurro. Durante las semanas que vivimos aquí, nos habíamos familiarizado con sus sonidos nocturnos, sus peculiaridades. Pero esto sonaba diferente. ¿Dónde escuchó los ruidos más fuertes?, pregunté, más por curiosidad que por verdadera preocupación. En el estudio, respondió inmediatamente. Ese lugar, hay algo que no está bien ahí arriba. Subimos las escaleras en silencio, nuestros pasos amortiguados por la alfombra. El pasillo del segundo piso parecía más largo de lo que recordaba, las sombras más pronunciadas a pesar de la luz matinal que entraba por las ventanas. El estudio estaba exactamente como lo habíamos dejado, o al menos eso parecía a primera vista. Mis libros seguían en las estanterías, mi escritorio permanecía en su lugar junto a la ventana. Pero había algo diferente en el ambiente, una sensación de inquietud que no podía explicar. Aquí, dijo mi suegra, señalando el escritorio. Anoche, dejé unos papeles aquí. Los documentos, los que usé para, bueno, ya saben. Su voz se apagó, como si le costara admitir su chantaje. Esta mañana habían desaparecido. Busqué por todas partes, pero es como si se los hubiera tragado la tierra. Me acerqué al escritorio, examinando su superficie pulida. No había señales de los documentos, ni de que hubieran estado allí. El orden meticuloso que siempre mantenía en mi espacio de trabajo permanecía intacto. Tal vez los guardó en algún cajón, sugirió Ana, pero su madre ya estaba negando con la cabeza. Los dejé aquí, insistió. Estoy segura. Y eso no es todo. Se acercó a la ventana, sus pasos inseguros. Anoche, mientras intentaba dormir en la habitación principal, escuché voces. Susurros que venían de aquí. Cuando vine a investigar, la puerta estaba cerrada con llave. Una llave que no tengo. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido agudo, como el chirrido de una silla arrastrándose por el suelo. Los tres nos giramos bruscamente hacia el origen del ruido, pero no había nada fuera de lugar. «Ven», susurró mi suegra, su voz temblando. «La casa está viva. No me quiere aquí». En ese momento, una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Los papeles sobre el escritorio se agitaron, y una de las cortinas se movió como si alguien la hubiera tocado. Ana se acercó a mí, tomando mi mano. Su madre se había quedado paralizada junto a la ventana, su rostro una máscara de terror y arrepentimiento. «Las llaves», dijo de repente, buscando en su bolsillo. Las sacó con manos temblorosas y las dejó caer sobre el escritorio como si le quemaran. «Tómenlas. La casa es suya. Yo no puedo estar aquí». La observamos mientras se dirigía apresuradamente hacia la puerta, su compostura habitual completamente olvidada. Se detuvo en el umbral, girándose una última vez hacia nosotros. «Lo siento», murmuró, y por primera vez en todo el tiempo que la conocía, sonaba sincera. No debí interferir así. Algunas cosas están más allá de nuestro control». Cuando sus pasos se perdieron en la escalera, Ana y yo nos quedamos solos en el estudio. La habitación parecía diferente ahora, más cálida, más acogedora.
El sol de la mañana entraba por la ventana, creando patrones dorados en el suelo. ¿Crees que realmente pasó todo eso?, preguntó Ana en voz baja, recogiendo las llaves del escritorio. Me encogí de hombros, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. ¿Quién sabe? Tal vez la casa tiene su propia forma de hacer justicia. Y mientras comenzábamos a deshacer las maletas que nunca llegamos a desempacar completamente, podría jurar que escuché un suave suspiro de satisfacción recorrer las paredes de nuestra casa. Nuestra casa, una vez más. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Mi suegra no volvió a contactarnos, y poco a poco fuimos recuperando nuestra rutina en la casa. Sin embargo, el incidente había despertado nuestra curiosidad. La reacción de mi suegra había sido demasiado extrema para ser solo producto de su imaginación. Una tarde, mientras organizaba algunos libros en el estudio, Ana encontró algo peculiar detrás de una de las estanterías, una pequeña palanca, casi invisible si no sabías dónde buscar. La curiosidad pudo más que la prudencia y, juntos, tiramos de ella. El sonido fue casi imperceptible, pero definitivamente algo se había movido. Un clic suave, seguido por el roce de madera contra madera. La estantería se deslizó unos centímetros hacia la izquierda, revelando un espacio oscuro detrás. ¿Una puerta secreta?, susurró Ana, su voz mezclada entre la emoción y la incredulidad. ¿Por qué no nos mencionó esto el agente inmobiliario? Busqué mi teléfono para usar la linterna, y juntos nos aventuramos por la abertura. El espacio detrás era más grande de lo que esperábamos, un pasillo estrecho que conducía a una escalera que bajaba en espiral. Debe llevar al sótano, dije, aunque el sótano que conocíamos estaba en otra parte de la casa. ¿Quieres bajar? Ana asintió, apretando mi mano con más fuerza. Los escalones crujían bajo nuestros pies, cada paso resonando en el espacio cerrado. El aire se volvía más frío y denso a medida que descendíamos. La escalera terminaba en una habitación rectangular, más pequeña que el estudio pero sorprendentemente bien conservada. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, y había estantes empotrados llenos de cajas y carpetas antiguas. Una mesa maciza ocupaba el centro del espacio, cubierta de polvo y papeles amarillentos. Parece un archivo, murmuró Ana, acercándose a uno de los estantes. Mira la fecha de estos documentos. Los papeles más antiguos databan de 1920, cuando la casa fue construida. Había cartas, fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos. Cada documento parecía contar una parte diferente de la historia de la casa. Mientras revisábamos los documentos, una historia comenzó a emerger. La casa había pertenecido originalmente a la familia Mendoza, una de las más influyentes de la ciudad a principios del siglo XX. El patriarca, Ricardo Mendoza, la había construido como regalo para su esposa Isabel. Escucha esto, dijo Ana, sosteniendo una carta amarillenta. Mi querida Isabel, cada piedra de esta casa ha sido colocada con amor, cada habitación diseñada pensando en tu felicidad. Este será nuestro refugio, nuestro santuario contra el mundo exterior. Nadie podrá arrebatarnos lo que hemos construido juntos. Seguimos leyendo, descubriendo que la historia de los Mendoza no había tenido un final feliz. La familia de Isabel nunca había aprobado su matrimonio con Ricardo, considerándolo inferior a pesar de su éxito. Intentaron separarlos de todas las formas posibles, llegando incluso a fabricar evidencia falsa de negocios turbios para desacreditarlo. ¿No te suena familiar?, comenté con una sonrisa irónica. Ana asintió, sumergida en la lectura de otro documento. Aquí hay más, dijo. Aparentemente, la familia de Isabel llegó a tomar posesión de la casa durante un tiempo, forzando a Ricardo a marcharse. Pero algo extraño comenzó a suceder. Nadie podía vivir aquí por más de unos días. Reportaban ruidos inexplicables, documentos que desaparecían, puertas que se cerraban solas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras recordaba la experiencia de mi suegra. Las similitudes eran demasiado evidentes para ser coincidencia. En una caja particularmente antigua, encontramos un diario. La tinta estaba desvanecida, pero aún se podía leer. Era el diario de Isabel, y sus palabras parecían cobrar vida en la penumbra de la habitación secreta. La casa tiene su propia voluntad. Ricardo siempre lo dijo,
que había puesto tanto amor en su construcción que parte de ese amor se había quedado en las paredes. Al principio pensé que era una de sus románticas exageraciones. Ahora sé la verdad. La casa protege a quienes la aman verdaderamente, y rechaza a quienes intentan profanar ese amor. Continuamos explorando los documentos durante horas, perdiendo la noción del tiempo en aquella habitación subterránea. Encontramos más cartas, más testimonios de eventos inexplicables. La historia se repetía una y otra vez a lo largo de los años. Cada vez que alguien intentaba tomar la casa por medios injustos, la propia casa parecía rebelarse. «Mira estas fotografías», dijo Ana, extendiendo una serie de imágenes sobre la mesa. Mostraban la casa en diferentes épocas, pero siempre había algo constante, una luz extraña en las ventanas del estudio, una sombra que no correspondía con ningún objeto visible. Entre los papeles más recientes, encontramos documentos de venta y transferencia. La casa había pasado por varias familias a lo largo de los años, pero nunca duraba mucho en manos de quienes la adquirían por codicia o malicia. Era como si la propia casa eligiera a sus habitantes. «¿Crees que por eso nos eligió a nosotros?», preguntó Ana en voz baja. «¿Por qué realmente la amamos?». Antes de que pudiera responder, un ruido nos sobresaltó. Venía de arriba, del estudio. Sonaba como pasos, suaves pero claros. Nos miramos, pero ninguno sentía miedo. Era diferente ahora que conocíamos la historia de la casa. Subimos las escaleras lentamente, el diario de Isabel en mis manos. Cuando llegamos al estudio, la luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando la habitación en tonos dorados. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, pero algo se sentía diferente. Más cálido, más acogedor. «Deberíamos guardar estos documentos en un lugar seguro», dije, mirando el diario. «Son parte de la historia de la casa, de nuestra casa». Ana asintió, acariciando distraídamente la pared más cercana. «¿Sabes? Creo que entiendo por qué mi madre se asustó tanto. La casa no solo la rechazó por lo que hizo, le mostró que hay cosas más poderosas que el control y la manipulación». Esa noche, mientras cenábamos en la cocina, la casa parecía vibrar con una energía diferente. Los sonidos nocturnos que antes podrían habernos inquietado ahora nos resultaban reconfortantes, como el arrullo de un guardián protector. «Tenemos que prometerle algo a la casa», dijo Ana de repente. «Que siempre la cuidaremos, que respetaremos su historia». Levanté mi copa en un brindis silencioso, y por un momento, las luces parpadearon suavemente, como si la casa respondiera a nuestro compromiso. En las paredes que nos rodeaban, en cada rincón y pasillo, podíamos sentir los ecos de todas las historias que habíamos descubierto, entrelazándose con la nuestra propia. El descubrimiento de la historia de la casa cambió algo fundamental en nuestra relación con ella. Ya no era solo una propiedad lujosa, sino un ser con su propia historia, sus propios secretos. Pero había una persona que necesitaba entender esto tanto como nosotros, mi suegra. Después de una semana sin noticias suyas, decidimos dar el primer paso. La llamamos una tarde de domingo, cuando sabíamos que estaría sola en casa. Su voz al teléfono sonaba diferente, más suave, como si el incidente en la casa hubiera erosionado algo de su habitual dureza. «Necesitamos hablar», le dije, manteniendo un tono neutral. «Hay algo que tiene que ver». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «No sé si estoy lista para volver a esa casa», respondió finalmente. «No es la casa la que debe darle miedo», intervino Ana. «Hay cosas que necesitas entender, mamá. Por favor». Acordamos encontrarnos en un café primero. Era un terreno neutral, un lugar público donde todos nos sentiríamos más seguros. Cuando llegó, su apariencia nos sorprendió. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noche sin dormir, y su habitual maquillaje impecable estaba ausente. «No he podido dejar de pensar en esa noche», confesó antes incluso de que pudiéramos saludarla apropiadamente. «Los ruidos, las sensaciones, sé que piensan que me volví loca, pero...». «No pensamos eso», la interrumpí suavemente. «De hecho, sabemos exactamente lo que pasó. Y si nos acompaña a la casa, podemos mostrárselo». Vi el miedo cruzar por su rostro, pero también algo más, curiosidad.
La misma curiosidad que nos había llevado a Ana y a mí a descubrir los secretos de la casa. ¿Me prometen que estarán conmigo todo el tiempo?, preguntó, y por primera vez desde que la conocía, sonaba vulnerable, casi como una niña. El viaje a la casa fue silencioso. Mientras conducía, podía ver por el espejo retrovisor cómo mi suegra se tensaba cada vez más a medida que nos acercábamos. Ana, sentada a su lado en el asiento trasero, le tomaba la mano ocasionalmente, un gesto de confort que semanas antes habría sido impensable. Al entrar en la casa, mi suegra se detuvo en el vestíbulo, como si estuviera reuniendo fuerzas. La luz de la tarde entraba por las ventanas, creando un ambiente acogedor que contrastaba con sus recuerdos de aquella noche. La casa no es lo que parece, comenzó Ana mientras la guiábamos hacia el estudio. Es más que paredes y ventanas. Tiene una historia que se parece mucho a la nuestra. En el estudio, le mostramos la palanca oculta detrás de la estantería. Sus ojos se abrieron con asombro cuando el panel se deslizó, revelando el pasaje secreto. Nunca imaginé que había algo así, murmuró mientras descendíamos por la escalera en espiral. En la habitación del archivo, extendimos sobre la mesa los documentos que habíamos encontrado. Le contamos la historia de los Mendoza, de Isabel y Ricardo, de cómo la casa había protegido su amor a través de los años. ¿Ven esta fecha?, señalé en uno de los documentos. Es de cuando la familia de Isabel intentó separarlos. Los métodos que usaron son sorprendentemente similares a los que usted empleó con nosotros. Mi suegra se sentó pesadamente en una de las sillas, tomando el diario de Isabel con manos temblorosas. Mientras leía, podíamos ver cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Yo solo quería proteger a Ana, dijo finalmente, su voz quebrada. Pensé que estaban cometiendo un error, que era demasiado arriesgado. Pero nunca imaginé. La casa no solo protege a quienes la aman, explicó Ana suavemente. También enseña lecciones a quienes intentan interferir con ese amor. Lo que experimentaste aquella noche no fue un castigo, mamá. Fue la casa mostrándote que hay fuerzas más poderosas que el control y el miedo. Mi suegra asintió lentamente, pasando las páginas del diario. Es increíble cómo la historia se repite, murmuró. Isabel también tuvo que enfrentarse a su familia, a personas que pensaban que sabían que era lo mejor para ella. Pasamos horas en aquella habitación subterránea, leyendo documentos y compartiendo historias. Mi suegra nos contó sobre sus propios miedos, sobre cómo su deseo de proteger a Ana se había convertido en una necesidad de controlarlo todo. Cuando tu padre nos dejó, le dijo a Ana, me juré que nunca permitiría que nada te lastimara. Pero en el proceso, me convertí en aquello que más temía, alguien que podría alejarte de la felicidad. Mientras hablábamos, la casa parecía responder a nuestra conversación. Las luces fluctuaban suavemente, el aire se volvía más cálido o más frío, como si estuviera escuchando, participando en nuestra reconciliación. ¿Creen que la casa me perdonará?, preguntó mi suegra en un momento dado, mirando hacia el techo con aprensión. La casa entiende el amor en todas sus formas, respondí. Incluso cuando ese amor nos hace cometer errores. Subimos al estudio cuando ya estaba anocheciendo. Mi suegra se detuvo junto a la ventana, en el mismo lugar donde días antes había experimentado tanto miedo. Ahora su postura era diferente, más relajada, más en paz. Es una casa hermosa, dijo finalmente. Y tienen razón, hay algo especial en ella. Algo que va más allá de su valor monetario o su ubicación. ¿Te gustaría ser parte de esto?, preguntó Ana de repente. No como una intrusa o una amenaza, sino como familia. La casa tiene espacio suficiente para todos los que la respeten. Vi la sorpresa y la emoción cruzar por el rostro de mi suegra. ¿Lo dicen en serio? La casa nos eligió por una razón, respondí. Y tal vez parte de esa razón era ayudarnos a sanar como familia. Esa noche, los tres cenamos juntos en la cocina. Mi suegra había insistido en cocinar, diciendo que era lo mínimo que podía hacer. Mientras la observaba moverse por la cocina, notando cómo la casa parecía responder positivamente a su nueva actitud, me di cuenta de que habíamos ganado más que una batalla por la propiedad. Habíamos ganado una aliada inesperada en la persona que menos esperábamos. Y la casa,
con su antigua sabiduría y su misteriosa presencia, había sido el catalizador de ese cambio. La paz que habíamos alcanzado con mi suegra parecía haber traído una nueva energía a la casa. Los días transcurrían con una tranquilidad que casi nos hacía olvidar los eventos anteriores. Casi. Todo cambió una noche de tormenta. Mi suegra se había quedado a dormir, ocupando una de las habitaciones de invitados, cuando los primeros signos aparecieron. Comenzó con el sonido de pasos en el ático, más pesados y definidos que cualquier ruido que hubiéramos escuchado antes. ¿Escucharon eso?, preguntó mi suegra durante la cena, dejando su tenedor a medio camino. El sonido se repitió, como si alguien arrastrara algo pesado sobre nuestras cabezas. Ana y yo intercambiamos miradas. Los ruidos de la casa se habían vuelto familiares, casi reconfortantes, pero esto era diferente. Había una urgencia en ellos, una insistencia que no podíamos ignorar. Deberíamos investigar, sugerí, aunque una parte de mí prefería quedarse en la seguridad de la cocina iluminada. Subimos los tres juntos, una procesión silenciosa por las escaleras. La luz de los relámpagos se colaba por las ventanas, creando sombras danzantes en las paredes. El acceso al ático estaba al final del pasillo del tercer piso, una trampilla en el techo que nunca habíamos tenido razón para abrir. «Esperen», dijo mi suegra cuando estaba a punto de tirar de la cuerda. ¿No sienten eso? El aire, es como si algo nos estuviera advirtiendo. Tenía razón. La temperatura había bajado varios grados, y había una sensación de electricidad en el ambiente que no tenía nada que ver con la tormenta exterior. La casa parecía contener el aliento, esperando nuestra siguiente acción. Con un crujido que pareció demasiado fuerte en el silencio tenso, la trampilla se abrió. Una corriente de aire frío bajó por la escalera plegable, trayendo consigo un olor a madera vieja y secretos guardados. El ático era un espacio amplio pero bajo, con vigas de madera expuestas y pequeñas ventanas redondas en los extremos. La luz de nuestras linternas creaba sombras extrañas mientras nos movíamos entre cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. «Miren esto», llamó Ana, su voz temblando ligeramente. Había encontrado un baúl antiguo, diferente a cualquier otra cosa en el ático. La cerradura estaba oxidada, pero la madera parecía vibrar bajo la luz de las linternas. Cuando intentamos abrirlo, la temperatura bajó aún más. Podíamos ver nuestro aliento en el aire, y las luces de las linternas comenzaron a parpadear. «Creo que encontramos lo que la casa quería mostrarnos», murmuró mi suegra, su voz mezclada con el sonido de la lluvia golpeando el techo. El baúl se abrió con un chasquido, revelando su contenido, más documentos, pero estos eran diferentes a los que habíamos encontrado en la habitación secreta. Eran más oscuros, más inquietantes. «Son registros de los intentos anteriores de tomar la casa», dijo Ana mientras leía. «No solo de la familia de Isabel, ha habido otros. Personas que intentaron reclamar la casa por la fuerza, que intentaron cambiar su naturaleza». Un trueno particularmente fuerte nos sobresaltó, y las luces de las linternas se apagaron completamente. En la oscuridad, podíamos sentir que no estábamos solos. No era una presencia amenazante, pero era poderosa, antigua. «La casa», susurró mi suegra. «Está tratando de decirnos algo». Cuando las luces volvieron a encenderse por sí solas, los documentos del baúl habían cambiado de posición, como si una mano invisible los hubiera ordenado. En la parte superior había una página que no habíamos visto antes, escrita con una caligrafía elegante pero urgente. La página resultó ser una especie de advertencia, escrita por uno de los antiguos propietarios. Hablaba de un ritual, una forma de conectar definitivamente con el espíritu de la casa, de sellar un pacto con ella. «Debe realizarse durante una tormenta», leyó Ana en voz alta, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. «Cuando los velos entre los mundos son más delgados». Los tres nos miramos, conscientes de que este momento no era coincidencia. La casa nos había reunido aquí, en esta noche específica, por una razón. Siguiendo las instrucciones del documento, formamos un círculo en el centro del ático. Las velas que encontramos en el baúl se encendieron solas, una por una, creando un círculo de luz a nuestro alrededor. «La casa no solo necesita ser amada», leyó mi suegra, su voz más firme ahora. «Necesita ser comprendida, aceptada en su totalidad.
Los guardianes deben estar dispuestos a protegerla, así como ella los protege a ellos. Las palabras del ritual eran simples pero poderosas. Mientras las pronunciábamos juntos, la sensación de presencia se intensificó. El aire vibraba con energía, y podíamos sentir cómo la casa respondía a nuestras palabras. De repente, todas las velas se apagaron a la vez. En la oscuridad total, vimos algo extraordinario, líneas de luz suave que se movían por las paredes, como venas luminosas pulsando con vida propia. La casa nos estaba mostrando su verdadera naturaleza. «Es hermoso», susurró Ana, lágrimas brillando en sus ojos. Cuando todo terminó, cuando las luces volvieron y la tormenta comenzó a amainar, algo había cambiado fundamentalmente. No solo en la casa, sino en nosotros. Éramos más que propietarios o residentes, nos habíamos convertido en guardianes. «Ahora entiendo», dijo mi suegra mientras bajábamos del ático. «No se trata de poseer la casa. Se trata de ser parte de ella, de su historia, de su propósito». Esa noche, mientras la tormenta se alejaba y la casa se asentaba en un silencio satisfecho, los tres nos quedamos despiertos en la biblioteca, compartiendo historias y planes para el futuro. La casa nos había unido de una manera que ninguno habría imaginado posible. Y en las paredes que nos rodeaban, en los rincones más profundos y en los espacios más luminosos, podíamos sentir la presencia protectora de nuestro hogar, satisfecha con la alianza que habíamos forjado. Los meses siguientes al ritual trajeron cambios que ninguno de nosotros habría podido anticipar. La casa, que siempre había tenido su propia personalidad, parecía florecer bajo nuestro cuidado compartido. Los jardines crecían más vibrantes, las habitaciones se sentían más acogedoras, y hasta el aire parecía más limpio y fresco. Mi suegra, para sorpresa de todos, se mudó a la casa del jardín, una estructura más pequeña pero igualmente encantadora que habíamos descubierto escondida entre los árboles del fondo de la propiedad. «Necesito estar cerca», había dicho, pero también darle su espacio. Era un cambio notable en alguien que antes había intentado controlar cada aspecto de nuestras vidas. Las mañanas se convirtieron en un ritual propio. Nos reuníamos en la cocina principal, donde el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas orientales. Ana preparaba café para todos, mientras mi suegra traía pan recién horneado de la panadería del barrio. Yo generalmente llegaba último, después de mi carrera matutina alrededor de la propiedad. «¿Sintieron la casa anoche?», preguntaba a menudo mi suegra durante estos desayunos. Había desarrollado una sensibilidad especial para los estados de ánimo de la casa, como si estuviera compensando por su anterior incredulidad. Y sí, la casa tenía sus estados de ánimo. Había días en que las puertas se abrían con más suavidad, las luces brillaban con más calidez, y la música que poníamos sonaba más clara. Otros días, generalmente cuando se acercaba una tormenta, la casa se volvía más silenciosa, más contemplativa. «Es como vivir con un miembro más de la familia», comentó Ana una mañana, mientras observábamos cómo las cortinas se movían suavemente sin que hubiera ninguna brisa. «Uno que no habla, pero que siempre está presente, siempre pendiente». La noticia de nuestro peculiar arreglo familiar se extendió gradualmente por el vecindario. Al principio, la gente nos miraba con curiosidad cuando los tres trabajábamos juntos en el jardín o cuando nos veían compartiendo largas tardes en el porche. Pero poco a poco, la casa y sus habitantes nos ganamos una reputación diferente. Los niños del vecindario juraban que la casa les sonreía cuando pasaban camino a la escuela. Los vecinos comentaban que las flores de nuestro jardín florecían más tiempo que las de cualquier otro lugar. Y cuando alguien del barrio tenía problemas, de alguna manera siempre encontraba el camino hasta nuestro porche, donde las preocupaciones parecían disolverse con una taza de té y una conversación tranquila. Un día, mientras revisábamos más documentos en la habitación secreta, encontramos algo sorprendente, un plano antiguo que mostraba túneles y pasajes que ni siquiera sabíamos que existían. La casa seguía revelando sus secretos, como si nos estuviera premiando por nuestra dedicación. «Miren esto», dijo Ana, señalando una anotación en el margen del plano. «Dice que la casa fue diseñada para ser un refugio, no solo para una familia, sino para cualquiera que necesitara protección». Mi suegra asintió pensativamente. «Eso explica por qué siempre hay gente que encuentra su camino hasta aquí cuando está en problemas. La casa mantiene su propósito original. Decidimos mantener algunos secretos de la casa para nosotros mismos,
pero comenzamos a usar nuestro hogar de la manera que sus constructores originales habían pretendido, como un espacio de sanación y refugio. Organizamos cenas mensuales donde invitábamos a personas que sabíamos que estaban pasando por momentos difíciles. La casa parecía brillar especialmente en estas ocasiones, como si estuviera satisfecha de cumplir su propósito original. Con el paso del tiempo, la historia de nuestra lucha inicial por la casa se convirtió en una anécdota que contábamos con sonrisas, un recordatorio de cómo el miedo y la desconfianza pueden cegarnos a las posibilidades más hermosas. Mi suegra era quien más reía de su propio comportamiento pasado, aunque siempre añadía que había sido necesario para llegar a donde estábamos ahora. Una tarde, mientras celebrábamos el primer aniversario de nuestra peculiar convivencia, algo extraordinario sucedió. Estábamos en el jardín, disfrutando de una cena al aire libre, cuando todas las luces de la casa se encendieron a la vez, creando un espectáculo de luz que iluminó el cielo nocturno. «Es su manera de celebrar con nosotros», dijo Ana, y nadie cuestionó esa interpretación. La casa se había convertido en más que un hogar, era el corazón de nuestra familia reconstituida, el fundamento sobre el cual habíamos construido una nueva forma de estar juntos. Cada habitación contenía memorias de reconciliación y crecimiento, cada rincón guardaba secretos que solo nosotros conocíamos. «¿Saben?», dijo mi suegra esa noche, mientras contemplábamos la casa iluminada, «cuando intenté quitarles esta casa, pensé que estaba protegiendo a mi familia. No me di cuenta de que la casa misma nos protegería a todos, si solo le dábamos la oportunidad». Ana apretó la mano de su madre, y yo sentí el familiar calor de la casa envolviéndonos, como un abrazo invisible pero tangible. «El verdadero lujo», continué, «no está en los metros cuadrados o en el precio de la propiedad. Está en tener un lugar que te entiende, que crece contigo, que te protege cuando lo necesitas y te desafía cuando es necesario». Mientras la noche avanzaba y las estrellas aparecían en el cielo, la casa parecía respirar con nosotros, su presencia tan natural como el aire que nos rodeaba. Los documentos que probaban su historia extraordinaria descansaban seguros en la habitación secreta, pero la verdadera magia estaba en la vida que habíamos construido entre sus paredes. Y así, lo que comenzó como una compra impulsiva, una batalla familiar y un misterio sobrenatural, se había transformado en algo mucho más profundo, una lección sobre el amor, la confianza y el poder de un verdadero hogar para sanar incluso las heridas más profundas.